Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una segunda edición de este podcast de Persiguiendo la Pelota. Seguimos en la cuenta atrás para la Copa del Mundo 2026 de la FIFA. Ya analizamos previamente los grupos de los anfitriones de Estados Unidos y de Canadá en la edición pasada. Hoy, hoy toca hablar de otros dos grupos, de otras dos selecciones, de otros dos equipos que van a ser muchísimo más protagonistas que la edición pasada, que van a dar muchísimo más de qué hablar. Dos equipos históricos, legendarios, dos potencias y dos de las mejores selecciones que hay en el mundo del fútbol, tanto actualmente como de manera histórica. Gracias por darle like a este video, por compartir, por ver, por darle click a este canal. También por haber visto el video pasado con nuestros análisis. Como ya mencioné, seguiremos esta cuenta atrás analizando cada grupo, cada selección, el presente, los contextos, los partidos, absolutamente todo para llegar al 11 de junio con toda la previa lista, con todo preparado, con todos los análisis y por supuesto dar la cobertura al mundial como se merece. Y hablo justamente de dos selecciones legendarias, gigantes de América, como lo son Brasil y Argentina. Dos selecciones potencia absoluta con jugadores históricos, con un montón de partidos legendarios, con títulos por todos lados. Son dos selecciones absolutamente increíbles. Y vamos a desmenuzar sus grupos uno por uno, sus partidos, sus cruces, todo en referencia tanto del conjunto de la Canariña como del albiceleste. Y empecemos en orden de cómo están los grupos. Vamos a hablar primero del grupo C de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, conformado por Brasil, que es el cabeza de serie, el líder de grupo, Marruecos, Haití y Escocia. Este grupo C del Mundial, arrancamos con este y arrancamos justamente hablando primero un poquito de Brasil, de, de la penta, la canariña, el scratch, como le quieran llamar a la histórica selección verde-amarela sudamericana legendaria. Personalmente yo digo que es la mejor selección en la historia del fútbol a nivel países, a nivel selecciones. Por supuesto tiene 5 mundiales, 5 copas del mundo ganadas, además de algunos otros subcampeonatos por ahí. Inició su historia en el 58 ganando el título en Suecia, repitió en Chile 62, se consagró tricampeón en México en el Mundial del 70, primer país además que lograba ganar 3 mundiales eh, para su palmarés, con esa icónica fotografía de Edson Arantes do Nascimento Pelé en el Azteca después de ganar ante un Azteca lleno, pletórico, impresionante. Después estuvo 20 años, poquito más, con una sequía importante, eh, siendo protagonista en mundiales, sobre todo en la década de los 80, pero no llegando a una final sino hasta 1994 en Estados Unidos, que es donde será el mundial este año, y donde consiguió su cuarto título en penales contra Italia, después de un 0-0. Regresó a una final en el 98, la cual no pudo ganar, pero volvió por tercera vez consecutiva a la final en el 2002, en el primer mundial que no se hacía ni en América ni en Europa, Corea-Japón, y volvió a ganar en el 2002 ante Alemania, 2-0 con un Ronaldo impresionante, y llegando ahí a su quinto título del mundo y hasta ahora último para el conjunto de Brasil. Este conjunto brasileño que justamente cumplirá los mismos años que tenía sin ganar entre México 70 y Estados Unidos 94, y ahora entre Corea-Japón 2002 y el que será el Mundial en algunas semanas en el 2026.
los mismos años, 24 años de sequía para una selección, como ya dije, histórica, irrepetible, legendaria, con jugadores tremendos como Pelé, como su máxima figura, su máximo ícono, pero que no nada más él. Zico, Tostao, Riveliño, la grandiosa Brasil del 82, con Sócrates, Ronaldo, Rivaldo, Bebeto, y ya en la década de los 2000 con Ronaldinho, con Kaká, y más recientemente con otro tipo de figuras, no tanto en ataque, sino más en medio campo y en defensa, como lo fueron Thiago Silva, Dani Alves, Marcelo, ¿no? Esta Brasil que, como dije recién, ha tenido más allá de 5 campeonatos del mundo, otros partidos legendarios, no solamente en mundiales, pero que realmente han hecho de este mito que es la selección de Brasil algo pues conocido por todo el mundo, por cualquier amante del fútbol, ¿no? Y esta selección de Brasil que no atraviesa un momento tan dulce como en mundiales pasados, como en décadas pasadas, pero que es una selección que por el simple nombre, y quizá hablaremos un poquito más a fondo de eso ahorita, crea miedo, pero crea más miedo ese nombre de la leyenda que el presente del conjunto brasileño, que compartirá grupo con Marruecos, primeramente, que es con quien abrirá el Mundial. Un Marruecos que viene de ganar en la mesa un título de Copa África. Si bien en la cancha perdió con Senegal la final de la Copa Africana de Naciones hace unos meses, este año, a principios, es una selección que también fue dentro de los 4 mejores selecciones del Mundial pasado en Qatar, que dio la sorpresa increíble al echar primero a España en octavos, a Portugal en cuartos de final y todavía darle un partido muy bueno a Francia en semifinales, ¿no? Si bien perdió luego el partido por el tercer lugar ante Croacia, es una selección que ha venido creciendo de pasos o de forma muy muy rápida, muy grande. Marruecos con jugadores en la élite mundial como lo son Achraf Hakimi, el lateral derecho marroquí, futbolista del Paris Saint-Germain, que muchas veces en Marruecos no juega tanto en esa posición, sino lo hace un poquito más centralizado, más con importancia en ataque, como su símbolo, además, la figura más reconocida del conjunto marroquí, que estará presente, por supuesto, en la Copa del Mundo, que llegará por lo menos con un título de Champions League. Vamos a ver si gana un segundo en los próximos días en Budapest. Pero una selección de Marruecos que, si bien cambió de entrenador en meses recientes también, que su contexto es un poco convulso, en la cancha es totalmente diferente, ¿no? Tuvo un amistoso recientemente ante Paraguay en Francia, el cual ganó, el cual jugó muy bien, y es una selección que fue más allá de nombres, más allá de una individualidad realmente específica o de un mega crack mundial. Marruecos va a ser una selección que va a competir y muy muy bien en este mundial, ¿no? Eh, no puedo decir lo mismo del conjunto de Haití. Haití, una selección que se clasifica a su primer mundial en el 2026, una selección que en CONCACAF, digamos que aprovechó las bondades de no tener en la eliminatoria tanto a México como a Estados Unidos y Canadá. Se abrieron como tal esos cupos, esas posibilidades para que el conjunto de Haití en este caso pudiera ganar su grupo, avanzar de forma directa a la Copa del Mundo y hacer historia. Hacer historia en este torneo de selecciones. Es una selección que va a competir, que es la más débil del grupo, de los 4. Es una selección que va a priorizar lo defensivo 100% antes que buscar atacar, que buscará, como decimos coloquialmente, que no le llenen la canasta en los 3 partidos de la Copa del Mundo, que ya de por sí es un hecho histórico que vayan a participar en ese mundial.
y que jueguen contra Brasil en su segundo partido. Entonces va a ser impresionante ver a Haití en el Mundial, pero también va a ser anecdótico. De igual manera que lo será el hecho de que su arquero ya veterano, Johnny Placid, ese arquero que nos trae fantasmas de Vietnam a los mexicanos en aquella noche negra en Carson, en el preolímpico, va a formar parte de la selección haitiana. El único haitiano que había aquella noche estará también en la Copa del Mundo 2026. Lo más probable es que Haití se quede en 0 puntos, pero será bonito ver una selección de CONCACAF de participar en el Mundial que no sea de las conocidas o que tenemos todos en el espectro normalmente. Y cerramos con Escocia. Escocia, una selección que dio una sorpresa tremenda en eliminatorias en aquel partido, último partido épico en Hampden Park contra Dinamarca, que mandó a Dinamarca al repechaje y posteriormente a no participar en el Mundial por quedarse fuera en los playoffs de la UEFA. Pero es una Escocia que, por supuesto, tiene muchísimos jugadores en el alto nivel en Europa, todos, obviamente, jugando ya sea en la liga local para el Celtic o para el Rangers o para el Hearts, que ahorita es un club muy que ha dado mucho de qué hablar esta temporada por casi ser campeón en Escocia, ¿no? Y romper esa hegemonía de Celtic Rangers en la Scottish Premier League, pero que cuenta también con muchos futbolistas jugando en la Premier League y en la Championship, que son dos de las mejores ligas a nivel mundial, ¿no? En este caso, un conjunto escocés con McGinn como su máxima figura, como el jugador del Napoli, también McTominay, un grandioso futbolista que recordamos todos esa tijera impresionante en ese partido contra Dinamarca que ya mencioné, y una Escocia que vuelve al mundial después de no acudir en todo este siglo. Su último mundial fue en el 98, ya pasó muchísimo tiempo, y que de hecho hay una particularidad que es este grupo, ¿no? De Brasil, Marruecos, Haití y Escocia, quitando a Haití, como ya mencioné, que es debutante. Brasil, Marruecos y Escocia compartieron grupo en Francia 98, en el último mundial del siglo pasado, donde Brasil llegó a la final y la perdió. En aquel grupo Brasil inauguró ese sector contra Escocia, ganando por 2-1, remontando un marcador adverso, ya que empezaron perdiendo, y luego Brasil goleó a Marruecos por 3-0 en la segunda fecha, en el segundo partido. No creo que suceda algo similar en este mundial, al menos no con Marruecos. Escocia sí será la víctima o el rival débil en este enfrentamiento directo ante Brasil y ante Marruecos también, pero no necesariamente será como lo fue en aquel mundial. Veo a Marruecos mucho más fuerte que hace 30 años y veo a Brasil mucho más débil que hace 30 años, incluso en tiempos recientes, ¿no? Este Brasil que, hablando un poquito de su presente, fue una eliminatoria caótica donde después de su fracaso en Qatar 2022, cayendo en penales ante Croacia en cuartos de final, viene el cambio de técnico, un interinato, terminan prestando un entrenador de un club del Brasileirao para que dirigiera por ciertos partidos a Brasil en eliminatorias, mientras la federación decidía qué entrenador iba a ser el que dirigiría a Brasil en esta Copa del Mundo. Una Brasil que tuvo una de las peores eliminatorias en mucho tiempo, que se le recuerda al conjunto de la Canariña, cayendo incluso en partidos consecutivos ante Uruguay, Colombia y Argentina, cayendo incluso en casa en el Maracaná en Río de Janeiro ante el albiceleste,
Y un Brasil que más allá de nombres deja muchas dudas en lo colectivo. Un conjunto del Scratch que, a ver, este Brasil no es el Brasil yoga bonito de principios de siglo, con Ronaldo, con Ronaldinho, con Kaká, con Robinho, con todos esos nombres que conocemos perfectamente los millennials o la gente arriba de 25 o 30 años. No es el Brasil de Bebeto Romario, muchísimo menos no es el Brasil de Pelé. Es un Brasil mucho más pragmático, mucho menos magia y mucho más colectivo. O al menos eso es lo que va a buscar Ancelotti en esta Copa del Mundo, ¿no? Ya tomando en cuenta experiencias previas del técnico italiano con el Madrid, con el Napoli, con el Everton, es un entrenador que primero sienta las bases de un equipo ordenado, competitivo, y después busca atacar mediante individualidades que luego puedan sumar en un colectivo para poder trascender en un torneo. La ventaja que le veo a Brasil es que es un torneo corto, un mundial es un torneo corto, son 6, 7 partidos, en este caso serían 8, llegando a la final, en donde tomamos muchísimo en cuenta los contextos, los cruces, el presente, el qué pasó en el partido previo para sobre ese analizar el próximo partido. Y siendo un torneo corto, es un torneo que se le puede dar muy bien al conjunto brasileño. Un equipo brasileño que sorprendió y va a sorprender en este mundial con el regreso de Neymar Jr. a la convocatoria en su cuarto y último mundial con Brasil, después de que el astro brasileño, el último gran 10 de Brasil, viviera este proceso mundialista entre lesiones, entre cambio de club, llegando a un Santos de Brasil que estaba en segunda, eh, muchas lesiones, muchísima controversia y polémicas fuera del campo, más allá de lo que hacía Neymar en la cancha, que sigue siendo muy bueno, si bien ya no es el futbolista del PSG, ni mucho menos del Barcelona que dominó el mundo la década pasada. Es un futbolista que todavía tiene talento, que todavía puede aportar a la selección de Brasil en cancha, si bien no para arranque, pero puede ser un revulsivo interesante. El tema es que no explote esa bomba de tiempo que es Neymar en el vestidor del conjunto brasileño. El tema es que sume al colectivo más que restar con alguna polémica que pueda surgir fuera del campo durante la Copa del Mundo. Y que haga grupo Neymar. Neymar debería saberse en ese torneo en un rol secundario, no protagónico. Neymar debe de aportar para que más allá de las aspiraciones de Brasil pueda el equipo jugar bien, que es lo que se espera de un equipo brasileño que pueda ganar sus partidos de fase de grupo y que más allá de eso pueda empezar a escalar y a llegar más allá en las rondas de eliminación directa en este mundial. Un cruce de Brasil muy asequible, tanto en 16avos como en octavos. Podría caer directamente contra un posible rival de Japón o de Países Bajos en la ronda de 16avos de final, incluso siendo el rival de octavos un rival a modo, si es que Brasil logra avanzar, y ya enfrentándose en instancias mayores en rondas de cuartos de final a un posible Inglaterra o incluso un posible México, no sabemos, todo puede pasar. Lo que Brasil no puede permitirse es quedar segundo de grupo o tercero, que podría suceder. Si queda segundo de grupo, Brasil jugaría en Monterrey su partido de 16avos de final, cual sería maravilloso para la afición regia ver a figuras de la talla como Vinicius, Rafinha, etcétera, en Monterrey, en un partido decisivo de mundial, pero que luego el cruce no le sería tan asequible
como sería a un Brasil primera de grupo, que es lo más probable. Pero Marruecos tendrá esa última palabra, ¿no? Yo veo este grupo definiéndose desde el primer partido. Brasil y Marruecos que inauguran el grupo, ese va a ser el partido clave, el que dicte qué va a pasar en los siguientes partidos y cómo pueden quedar o no tanto Brasil como Marruecos, incluso Escocia. Insisto, Haití va a ser última de grupo. Escocia dependerá del conjunto escocés ver si puede aspirar o no a un tercer lugar o a competir por un segundo lugar. Insisto, esa victoria y los goles que se puedan marcar ante Haití van a ser claves, pero tanto Brasil como Marruecos tienen que avanzar sí o sí de ronda. Veremos si en primero o segundo. Ya para finalizar un poquito con Brasil, una Brasil que ya, como mencioné antes, dio su lista de convocados, una Brasil que sigue teniendo garantías en el arco, tanto con Alisson como con Ederson. Si bien no son tan confiables como hace 1 o 2 mundiales, siguen siendo arqueros top. Y como lo decía antes, ¿no? Las figuras de Brasil. En años recientes se caracterizó mucho el conjunto del Scratch por tener laterales históricos. Dani Alves, Marcelo, antes Roberto Carlos, Cafú. Eran futbolistas, son futbolistas leyenda, mitos increíbles. Y ahora esta Brasil se caracteriza por no tener laterales confiables, o al menos no con ese nivel de jerarquía, no con ese nivel de experiencia. Casualmente, lo más fuerte de Brasil en este mundial van a ser la pareja de centrales, que si bien no es un Thiago Silva, David Luiz, o si bien no es un Lucio, pero en Marquinhos, capitán y líder del Paris Saint-Germain, y en Gabriel Magalhães, líder de la saga del Arsenal, campeón de la Premier League, creo que Brasil va a tener una de sus fortalezas más grandes, junto con Casemiro en el medio centro, que ahí viene a hacer una temporada muy buena con el United. Creo que esa va a ser el punto de partida de Ancelotti con Brasil. Ese orden, esa seguridad atrás, esa experiencia de futbolistas totalmente consagrados y con mucha experiencia en Europa, y que a partir de ahí Brasil podrá construir hacia adelante. Un Ancelotti que tendrá esa duda respecto a cómo alinear a su equipo, cómo parar a Brasil, si va a poner a Neymar, si va a usar a 3 en el medio y a un 9, si jugará con un falso 9. Quiero pensar que tanto Vinicius por izquierda como Rafinha por derecha van a ser inamovibles, sí o sí. Y a partir de ahí Brasil tendrá que agarrarse a esos nombres para hacer un colectivo y para aspirar a que el conjunto brasileño pueda llegar por lo menos a cuartos de final. Es lo que yo le pediría a este Brasil en este mundial. No los veo jugando por el título en el MetLife. Curiosamente, Brasil contra Marruecos será un partido que inaugure el grupo C en el MetLife Stadium de Nueva York, que va a ser el estadio de la final de este mundial, y al que no veo a Brasil regresando para pelear por el título del mundo, honestamente. Y ahora pasamos al grupo de Argentina, al grupo de la vigente campeona del mundo, tricampeona a nivel histórico, una Argentina que llegó al mundial dominando la eliminatoria, si bien le costó en algún momento ciertos tramos, cayendo en la Bombonera ante Uruguay, perdiendo contra Colombia, cediendo por ahí algunos puntos. Argentina dominó al 100% su eliminatoria sudamericana para volver a la Copa del Mundo y poder defender el título. Y es una Argentina sin presión alguna, sin esa carga que traía hace 4 años en Qatar, después de un proceso convulso en Rusia, después de Sampaoli, después de
un interinato de Scaloni que después fue corroborado a partir de la Copa América de 2019, donde llegan a semifinales y caen precisamente contra Brasil, y que a partir de ahí Scaloni fue construyendo un grupo sólido, un bloque de futbolistas reconocibles, constantes en la élite, y que formó esa, como dicen muchos en redes actualmente, esa aura de equipo alrededor de la figura de Lionel Messi, el astro argentino, el 10 del albiceleste, el más grande, que llegaron a Qatar 2022 con ese grupo que miraba al ídolo y que arrastraba al ídolo para buscar la victoria. Con 36 partidos sin perder, que curiosamente la racha cae en el partido inaugural ante Arabia Saudí, pero que más allá de la derrota le quitó cierta presión a Argentina, que después fue en ascenso, venciendo a México, venciendo a Polonia y avanzando de ronda ante Australia, ante Países Bajos en un partido de drama increíble, goleando a Croacia en semifinales y consagrándose campeones del mundo en la final en Doha ante Francia, en la mejor final de un mundial en la historia. 3-3 en 120 minutos y penales, 4-2 en favor de Argentina. Pero que a partir de ahí la presión se fue. La presión abandonó al conjunto albiceleste. Vienen de ganar Copa América, repetir, después de haber ganado la Copa América de pandemia. Volvieron a ganar la Copa América, que ahora se jugó en territorio estadounidense, en una final ante Colombia, que se fue a la prórroga, que Messi no pudo terminar por lesión. Pero insisto, es una Argentina que no tiene nada que ver, como llegaba hace 4 años con ahora. Una Argentina que buscará defender su campeonato del mundo, que comparte grupo en la Copa del Mundo con Austria, con Argelia y con Jordania. Un grupo a priori muy muy accesible para el conjunto del albiceleste. Mencionaba en el partido, en el video pasado, respecto a la localización geográfica, lo que podría representar el hecho de que el mundial sea en 3 países, los viajes y tal, pero tanto en el grupo que analizamos ahorita de Brasil como en el grupo que vamos a analizar ahorita, que es el de Argentina, tienen la particularidad que los traslados van a ser muy muy accesibles, muy cortos. No afectarán tanto a las selecciones como en otros grupos que hablaremos posteriormente. En el caso de Brasil, rápido para cerrar ese cachito, jugarán en el MetLife, jugarán en Filadelfia, jugarán en Miami. Argentina abrirá el mundial en la costa este también, en el estadio de los Kansas City Chiefs, en Safety Stadium, en Arrowhead Stadium. Y luego tendrá 2 partidos en Dallas, en el estadio de los Vaqueros, en el AT&T. Así que el traslado va a ser realmente muy corto. No afectará mucho a Argentina esta parte. Y sobre todo no tendrá por qué verse afectada la planeación contra 3 rivales que, insisto, van a ser muy endebles. Austria, por un lado, que llega de su eliminatoria ganando el grupo, mandando a Bosnia al repechaje y echando a Rumanía de cualquier posibilidad de Copa del Mundo. Una Austria que apenas perdió un partido en su eliminatoria, que vuelve también a una Copa del Mundo después de muchísimo tiempo de no estar, con un veterano David Alaba en defensa y un Arnautovic en ataque, que son un poquito sus figuras, sus jugadores a echar la vista en esta Copa del Mundo. Y una Austria que buscará competir, que buscará, más allá del rival que tienen enfrente en su primer partido, como lo será Argentina, puede tener chances ante los otros 2
equipos del grupo. El primero de ellos, Argelia que vuelve a un mundial después de ausentarse en las últimas 2 ediciones. Brasil 2014 fue su última participación, un conjunto Argelia que llevó a Alemania hasta los tiempos extra en ese mundial donde el conjunto teutón sería campeón del mundo, pero con una generación nueva, con jugadores experimentados que juegan en Francia, que juegan en ligas importantes del mundo, pero que tampoco van a ser tan diferenciales en la cancha. Todavía con Riyad Mahrez, ese futbolista que triunfó en el Manchester City, que ahorita está en la Liga Saudí con el Al Hilal, y una Argelia que buscará competir después de estar en su eliminatoria africana ganando su grupo, por encima de Burkina Faso, por ejemplo, otra selección competitiva en el área, pero que realmente no tuvieron un rival difícil en su eliminatoria. El conjunto de Argelia, que recientemente venció a Guatemala en un amistoso, que igualó sin goles ante Uruguay, y una selección que, bueno, va a buscar aspirar a un segundo, quizá tercer lugar en este torneo, ¿no? El más débil de los 4 sería Jordania, una selección que debutará en una Copa del Mundo, que en su eliminatoria quedó segunda de grupo después de Corea del Sur, en el grupo eliminatorio de Asia, que mandó a Irak al repechaje, ganándole ese segundo cupo directo al Mundial, que después Irak conseguiría también en territorio mexicano. Pero una Jordania que va a priorizar quizá un poquito y en menor medida como con Haití en el grupo de Brasil, el orden defensivo más allá del ataque y de buscar ir hacia el frente. Es una Jordania que tiene una similitud con Argelia, que puede ser en el hecho de contragolpear, de buscar los espacios, de salir a velocidad, pero que va a ser una selección que va a vivir mucho tiempo de los partidos en bloque bajo, en defensivo, en esperar, en saber sufrir y en buscar golpear ya sea a la contra, como ya mencioné, o a balón parado en esta Copa del Mundo. Es un equipo que puede dar pelea ante Austria y ante Argelia, pero que debería ser muy inferior ante Argentina en este grupo. Como ya mencioné, Argentina va a abrir en Kansas City contra Austria y luego jugará contra Argelia y contra Jordania en Dallas, los 2 siguientes partidos. Va a ser local Argentina 100%. La cantidad de argentinos, primero que viven en Estados Unidos y luego que harán el viaje a aquel país, va a ser tremenda, por lo cual Argentina, insisto, no debe tener para nada problemas en este grupo del Mundial. Lo interesante vendrá después, en los cruces, en sus siguientes posibles rivales para este Mundial, que Argentina quedando primer lugar de grupo puede tener en un posible rival en un cruce a un equipo europeo que podría moverlos un poquito de sede, pero que aún así el partido siguiente se jugaría en Miami, en el Hard Rock Stadium, otra ciudad plagada de argentinos, con el club donde milita Messi ahí, en Miami. Entonces, con una Argentina que, insisto, no debería tener que batallar en esta primera fase de grupos y después en sus siguientes 1 o 2 cruces en el Mundial, 16avos y octavos. El morbo aquí es el posible rival en cuartos de final, si es que se da toda esta lógica, ¿no? Yendo paso a paso, Argentina en 16avos de final enfrentaría al segundo lugar del grupo de España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.
lo cual podría ser Uruguay, lo más probable, pero que hay una posibilidad de que sea Arabia, como ya enfrentó en el Mundial pasado, o de que sea España, si ocurre un accidente. Ojalá, ojalá no para tener esos partidos más adelante en el Mundial, pero imagínense un Argentina-España en 16avos de final del Mundial. Sería tremendo, increíble ese partido. Si no sería Uruguay, que sería un clásico sudamericano, y que después si Argentina sigue avanzando, llegaría eventualmente a un posible partido de cuartos de final ante Portugal. Un partido que sería de un morbo increíble, de una expectativa mayúscula, porque nos enfrentaría a Lionel Messi por un lado contra Cristiano Ronaldo por el otro, que es la última edición de estos dos legendarios futbolistas participando en la Copa del Mundo, y que eliminaría a uno de ellos para que el otro avance a semifinales. Sería algo tremendo y que tiene muchas posibilidades de que suceda. Una Argentina que llega en un segundo proceso con Scaloni, ya con la ausencia por retiro de Ángel Di María, futbolista importantísimo para el albiceleste en finales y en todo el proceso previo, con un Lionel Messi ya mucho más mayor, 39 años, va a cumplir incluso durante la Copa del Mundo, un Messi que llegará siendo campeón de la MLS ya en un rol totalmente distinto. Veremos si Scaloni lo considera de arranque en sus partidos, tomando en cuenta el nivel de sus rivales, o si irá dosificando al genio para que lo tenga al 100% en los partidos más complicados que vendrán después. Una Argentina que, si bien mantiene su base defensiva con Nahuel Molina, con Otamendi ya también en su última experiencia con selección, con Tagliafico quizá, con Acuña por izquierda, con un Dibu Martínez que ya se ha vuelto futbolista legendario en la portería del conjunto Che, pero que sus novedades vienen un poquito más en el centro del campo y hacia adelante, ¿no? Tiene todavía futbolistas muy buenos como McAllister de Liverpool, como Enzo Fernández, que ahorita está también en la Premier League, en el Chelsea. Veremos cómo llega Rodrigo de Paul, futbolista muy importante en Qatar, pero que bajó su escalón de nivel al competir ahora en la MLS, en el equipo donde está Messi también, pero que irrumpen nuevos futbolistas emergentes que pueden aportar muchísimo, sobre todo en las bandas. Un Giuliano Simeone en el Atlético de Madrid, que tuvo una temporada con intermitencias, con altibajos, pero que es un gran futbolista. Un Nico Paz, que la rompió totalmente en el Como con Cesc Fábregas. Por supuesto Julián Álvarez, Lautaro Martínez también adelante. La incógnita de cómo llega Franco Mastantuono después de una terrible temporada en el Real Madrid, y que todo esto por primera vez no tendría que girar alrededor del 10 argentino de Messi. Como ya mencioné, Messi tiene que estar ahora en un rol más secundario, más él jugar para sus compañeros más que sus compañeros jugar para él, para así poder potenciar esas habilidades que tiene su ataque albiceleste, que Messi sea más el lanzador, como por ejemplo lo fue Zidane en aquel 2006, y una Argentina que va a dejar su corona en este mundial. Insisto, los veo ganando el grupo fácil, incluso 9 puntos de 9, 3 victorias, que pueden llegar muy cómodos a octavos, pero que ya enfrentándose a una selección, hipotéticamente hablando, de mayor nivel, de mayor calidad individual que ellos y de mayor conjunto, como lo puede ser Portugal, no los veo pasando más allá de esa instancia. Argentina puede sentirse orgullosa del proceso que formó a partir
de 2019-2020 con Scaloni, lo más probable es que ese proceso termine después de este mundial, incluso con la posible salida del técnico argentino del albiceleste, y que ahí puede empezar un nuevo episodio, ya sin Messi, ya sin Scaloni, sin Di María, sin Otamendi, con nuevos nombres y con un nuevo horizonte para Argentina. Será un buen mundial para ellos, no será el mundial extraordinario que tuvieron hace 4 años en Qatar, pero Argentina compite siempre, y más si está Lionel Messi en el campo. Hasta aquí el análisis un poquito tanto de Brasil como de Argentina, como de sus grupos, como de sus cruces. Nos vemos en la próxima edición para hablar de otras selecciones candidatas y, por supuesto, el episodio especial dedicado únicamente a la selección y a su grupo A, que será el inaugural de la Copa del Mundo. Dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en la próxima.